día tengan todos. Estamos nuevamente aquí, ¿verdad? Con la siguiente lección de discipulado en familia. Así que les saludo a nombre de nuestro pastor, el presbítero Carmelo Borbolla Román, de este Centro Familiar Cristiano Nueva Vida. Nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, con sus familias, en sus casas. Y en esta noche voy a compartir con ustedes un tema especial que es el papel de la iglesia en la sociedad, parte 2. Yo soy Gabriela Gómez para servirles y vamos a comenzar con este estudio en familia. Vamos a orar, les invito a orar. Gracias te doy, Dios, por permitirnos estar en este lugar, poder compartir con toda nuestra audiencia tu palabra, el mensaje, Señor, que tú tienes para cada familia. Ponemos en tus manos este tiempo y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo se discipula una nación? ¿Cómo cree usted que se discipula una nación? Definitivamente que el discipulado de una nación comienza con un individuo. Usted recuerde, por ejemplo, el día en que Cristo le salvó y usted nació de nuevo, el día que usted conoció la palabra y empezó una transformación en su hogar, pero empezó con usted, con un individuo. Y es que comienza con un individuo, luego se extiende a la familia y de ahí las familias pueden formar una comunidad, ¿verdad? Transformada. Y todas las comunidades transformadas entonces hacen naciones transformadas. Así que vamos a ver que el esfuerzo combinado de las iglesias locales en una comunidad pueden traer transformación. El esfuerzo combinado de las iglesias, es decir, donde hay iglesias establecidas que honran a Dios, que sirven a Dios, que buscan la presencia de Dios a través de su estilo de vida, pueden transformar naciones. Pero hay otra pregunta. ¿Por qué teniendo tantas iglesias, al menos en nuestra nación o en nuestras comunidades, hay poca transformación? Sería bueno meditar en esta pregunta. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Hechos capítulo 17 versículo 6. Voy a darle lectura y usted sigue ahí en su casa leyendo la escritura. Dice Hechos 17 versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Están estableciendo la iglesia en Tesalónica, están plantando la iglesia en ese lugar, ¿verdad? Y entonces los quieren apresar, pero dicen: estos que trastornan el mundo entero. Y entonces están hablando de cristianos que están trastornando el mundo. Están hablando de cristianos que están trayendo un nuevo estilo de vida. Están trayendo transformación a las naciones. ¿Sabía que la iglesia del primer siglo impactó fuertemente el imperio romano? Sí, esos 120 que estuvieron ahí cuando se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio, transformaron Roma. Trajeron una transformación, un impacto grande a esa cultura, a esa nación. A tal grado que Roma experimenta una transformación social, general. Veremos algunos aspectos interesantes de este tema. Número 1, mire, el estudio del sociólogo
Rodney Stark en su estudio, porque él estudia por qué trajo transformación la iglesia a Roma. Y concluye que la transformación del Imperio Romano se debió a creencias tales como ellos pensaban y tenían esta creencia: tenemos un Dios que ama. A diferencia de los dioses de los romanos no amaban a los que les adoraban. Algunos dioses paganos exigían sacrificios, sin embargo, el Dios de los cristianos vino y se sacrificó por quienes lo adoran y por quienes no lo adoran también, porque quiere redimirlos y darles vida eterna. Otra creencia de la iglesia en esa época es: tenemos un Dios misericordioso. En comparación con los dioses de los romanos, que eran crueles, al igual que los mismos romanos. Vemos cómo los castigos que daban a las personas los romanos eran crueles. Igualmente eran sus dioses. Otra idea y otra creencia, decían ellos: somos hermanos. Entre los cristianos no hay jerarquía, entre los cristianos no hay diferencias, ni clases sociales. Otra idea o creencia que descubre este sociólogo es que los hombres deben amar a sus esposas como a sí mismos. Entonces descubre que ellos creían en el amor del varón hacia su esposa y hacia su familia. También otra creencia de estos cristianos que trajeron transformación a Roma fue: la vida es sagrada. Ellos no estaban de acuerdo con los asesinatos de niños, porque los romanos, si un niño nacía en su familia deforme, por ejemplo, ellos lo desechaban. Pero los cristianos podían tomar esos niños y ellos los criaban. Entonces, para los cristianos, la vida es sagrada en esa época. Por eso traen transformación a todo el imperio romano. Tan es así que en el año 300, allá por donde está Constantino, él declara al cristianismo la religión oficial, porque hubo cambios, hubo transformación a nivel social. Entonces, ¿por qué será que en nuestra época hay tantas iglesias evangélicas, pero tan poca transformación social y personal? Somos testigos que en estos tiempos en los que vivimos, el 40% de los guatemaltecos, por ejemplo, dicen ser creyentes evangélicos, pero Guatemala sigue siendo una nación con un alto índice de corrupción y de pobreza. Ruanda también. En Ruanda dice el 80% de la población se considera cristiano. Haití también es otro ejemplo. Ellos, el 80% o más del 80% se considera cristiano, pero también hay pobreza extrema, hay analfabetismo y infinidad de problemas sociales. Si el Imperio Romano fue impactado por solo el 10.5 de cristianos o de población, porque los cristianos en aquella época eran más o menos el 10.5%. ¿Por qué en nuestra época, con tantas iglesias,
y grandes masas de cristianos, nuestras comunidades o nuestra nación no puede ser transformada. Quiero hablarles de algunas razones. Vamos a mencionar 3 razones por las cuales no se ha dado la transformación social como debería de ser. Por la razón de que hay muchos cristianos en nuestra época, infinidad de iglesias. Y la primera razón que encuentro haciendo un análisis de este tema es que hay una carencia de una visión integral. Sí, probablemente la iglesia de nuestro tiempo no tiene una visión integral de lo que es el evangelio. La iglesia durante décadas ha descuidado varias áreas de la humanidad, como la economía, las artes, el gobierno, la educación, la ciencia y la tecnología, y se ha enfocado solamente quizá en el área espiritual o enfocada en su comunidad que tiene ahí local, pero descuidamos entonces todas las demás áreas de la sociedad. Aquí se han descuidado las grandes esferas de la sociedad, pero todo inicia en la vida personal del creyente. ¿Por qué? Porque hay creencias o mentiras a nivel personal que traen resistencia a esas áreas de la sociedad. Les voy a poner unos ejemplos. Hay una creencia a nivel personal en muchos cristianos que es: los cristianos no se involucran en el gobierno o la política. Y por eso hemos dejado durante décadas que otros nos gobiernen. Y no se le ha dado la oportunidad a muchos hijos de Dios que nacieron para gobernar, que nacieron para legislar, que nacieron para traer gobierno a las naciones, que tienen esos dones, que tienen esos talentos, pero quizá están en las iglesias, sentados cada domingo escuchando el mensaje, en lugar de ejercer el don o el talento y hacer las obras que Dios preparó de antemano para ellos. Otro ejemplo, otra mentira es pensar o creer que buscamos a Dios en el templo únicamente. Y que Dios está en el templo cuando nos reunimos los que creemos en Jesús, pero cuando vamos a nuestros centros laborales, a nuestros hogares, Dios ya no está ahí. Incluso a través de esta creencia, muchos de nosotros dijimos alguna vez: no metas a Dios en esto. Dios es aparte. Ahorita estamos hablando de trabajo. Dios no está aquí. O Dios nada tiene que ver en esta relación que estamos teniendo o en estos negocios que estamos haciendo. Dios es otro tema. Y ese es un problema, porque hay carencia de una visión integral y hemos perdido de vista que Dios es el centro de toda nuestra vida y que Dios está involucrado en todo nuestro ser, si es que Él gobierna nuestra vida, si es que le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros gobernarnos, dirigirnos y traer a nuestra vida la dirección a toda la verdad. Es importante, interesante que reflexionemos en casa este tipo de creencias. Mire, si usted está con su familia, dedique unos minutos a anotar algunas falsas creencias que usted tiene. Puede pausar el video y en familia platicar, bueno, qué mentiras o qué falsas creencias
tenemos en esta área, ¿verdad? En esta área de la visión integral de la agenda de Dios, porque Dios no solo vino a salvarnos, sino vino a restaurar todas las cosas, y Dios está en todo, en su creación. Vamos a ver que este tipo de creencia trae como resultado que hay personas capaces en las iglesias que pueden servir en estas áreas y traer el reino de Dios a la tierra, pero no lo hacen porque se les ha enseñado que hay esferas donde no se puede servir a Dios. Qué grave error. La segunda razón por la que no hay transformación es que podemos estar tomando los proyectos sociales como un medio de evangelismo y discipulado. Como si los proyectos sociales fuesen algo fundamental para el evangelismo. Mire, cuando la iglesia da, esperando que los que reciben vengan al templo, está condicionando el servicio y lo está usando como un anzuelo intencionalmente. En cambio, en las Escrituras vemos, por ejemplo, a Jesucristo sanando, liberando, instruyendo, pero sin condición. Vemos infinidad de ejemplos en la Escritura, pero por mencionarle alguno, le menciono la vez que Jesucristo sanó a los 10 leprosos. Él sabía que solo uno regresaría para dar las gracias. Sin embargo, sanó a los 10. No exigió nada a cambio. Y ese es un problema que tenemos hoy en día con la iglesia de hoy. Le damos a los que simpatizan con el evangelio. Dígame si no. A veces decimos, no, fulanito no quiere, a él no le des. Le damos algún beneficio, pero si escuchan, bueno, les damos y luego nos deben escuchar un sermón bíblico. Y luego nos deben poner atención, aunque ellos no quieran escuchar el evangelio. O les damos algún beneficio y luego agregamos al final, te espero en el templo, no faltes. Estamos condicionando la ayuda, la bendición, algo que deberíamos hacer, porque hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Algo que debería de nacer de nuestro corazón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y deberíamos hacerlo por naturaleza, pero condicionamos a las personas. Y ese es un obstáculo para que los demás vengan al arrepentimiento. Esto ha dado como resultado que hay membresías grandes, pero de personas que están por lo que reciben, sin haber nacido de nuevo. Y entonces la lista de membresías en las iglesias locales crece de inconversos, crece de personas que no tienen una relación personal con Dios. Si usted se quedó pensando en esto, yo le voy a invitar a que escuche la solución. Recuerde que el tema es el papel de la iglesia en la sociedad. Estamos en la parte 2 y estamos viendo acerca de las razones, ¿verdad?, por qué la iglesia no ha impactado considerablemente la nación y no hay transformación. Porque puede haber muchos cristianos en una comunidad, en una nación, en un país, pero seguir habiendo violencia intrafamiliar, asesinatos, drogadicción, violaciones, suicidios. Puede haber
todos esos problemas sociales. Y muchos de ellos pueden decir, yo soy cristiano. Muchos de los que cometen atracos pueden decir, yo soy cristiano. Las razones ya las mencionamos. Número 1, no hay una visión integral del evangelio. La segunda razón que vimos, se las repito, es que hay proyectos sociales como medio de evangelismo y discipulado. Y bueno, quiero mencionarles la tercera razón. La tercera razón. Miren, la tenía como la segunda, pero se la menciono como la tercera. Usted la va a ver ahí en sus diapositivas. Es importante, no quiero dejarla pasar, aunque la tomé de largo aquí. Mire, una visión del reino de Dios solamente futurista, es otra razón. La iglesia, al saber que en los últimos tiempos vendrían desastres naturales, plagas y guerras, pensó que nada había que hacer entonces en esta tierra. Pero Jesucristo no dijo eso. Sí anunció guerra, sí anunció plagas, sí anunció que en este mundo tendríamos aflicción. Pero dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero también nosotros podemos ver en la Escritura, por ejemplo, cuando les habla a los tesalonicenses, porque ellos saben que Cristo viene pronto y están dejando de trabajar, les dice, no, ustedes tienen que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Así la iglesia, somos futuristas, pensamos, nada podemos hacer por esta tierra que se está destruyendo, así que me voy a dedicar a vivir la vida y que Dios obre cuando Él quiera y que Él venga a traernos cuando Él quiera. Y entonces esas ideas se ven reflejadas, por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando tenga vida eterna dejaré de sufrir. Otra idea es, en el cielo seré santo, pero aquí no puedo serlo. Y otra idea, Dios me guardará de las enfermedades. Y entonces esa manera de pensar trae a nuestra vida, en la primera idea, cuando tenga vida eterna dejaré de sufrir, trae a nuestra vida conformismo. Y no nos esforzamos por crecer en el evangelio, por compartir a otros su palabra. Y la otra idea, en el cielo seré santo y no aquí, la carne es débil aunque el espíritu está dispuesto, y entonces sigo pecando porque estoy pensando que solo hasta que Cristo venga por mí voy a poder ser santo. Y luego Dios me guarda de las enfermedades y seguimos tomando coca y seguimos cenando tacos, tostadas, tlayudas, tamales, etcétera. Son ideas del reino, pero futuristas. Así que ahora sí le repito las 3 razones por las cuales hay poca transformación. Carencia de una visión integral, una visión del reino de Dios solamente futurista, y tomar los proyectos sociales como un medio de evangelismo y discipulado. Ahora sí vemos la solución. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? ¿Y qué propuesta podemos tener en esta hora o en estos tiempos la iglesia? Pues le propongo que mostremos a Dios, número 1, mostremos a Dios a través de nuestro estilo de vida y actos de amor hacia los demás, sin condición. Número 2, enseñemos a otros a depender de Dios, impulsándolos a descubrir sus dones, sus talentos, sus habilidades y el potencial que Dios les ha dado. Hasta cierto punto la iglesia ha sido paternalista, porque cuando viene un nuevo creyente a Cristo, nace de nuevo, entonces le enseñamos que aquí le vamos a dar todo lo que necesita. Y él solo se aboca a venir a escuchar la palabra, pero nosotros queremos proteger a ese nuevo ser, a ese nuevo miembro de la iglesia.
Y creo que debemos enseñarle que Él tiene dones, talentos, ministerios y sobre todo el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive dentro de Él y el que lo va a guiar a toda la verdad es Dios mismo a través del Consolador, a través del Espíritu Santo. Lo demás lo hará el Espíritu Santo. Si usted y yo nos dedicamos a vivir el Evangelio en santidad y en amor y enseñando a otros todas las cosas que Jesús nos dijo en su palabra, el Espíritu Santo hará su obra. Usted y yo no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción al corazón. La palabra dice que Él vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo hará indudablemente cuando usted y yo vivamos como Él quiere. Me impacta esto porque es verdad. Cuando yo vine a Jesús y Dios transformó mi vida, no hubo necesidad de hostigar a mi familia con Cristo te ama y mira la palabra y esto y el otro y sermones bíblicos, sino que un día mi esposo dijo, has cambiado mucho, y le dije, Cristo me ha transformado, y me dijo, quiero ser como tú, y le dije, entonces tienes que arrepentirte delante del Señor. Eso sí podemos hacer cuando ya la persona fue convencida por el Espíritu Santo. Entonces sí, nuestra labor y nuestra tarea es guiar a otros al arrepentimiento delante del Señor. Así que en familia yo le invito a reflexionar en esto. ¿Cuáles de estas 3 razones están en su familia que es necesario cambiar? Que es necesario buscar la dirección del Espíritu Santo para que les ayude a ustedes y a mí a ser transformados primero nosotros para poder transformar las naciones. Oremos. Dios, te doy gracias. Yo bendigo a cada familia que está, Señor, ahí en su casa, donde quiera que esté escuchando este mensaje. Señor, bendíceles y ayúdales en el nombre de Jesús a identificar aquellas mentiras que son un estorbo y un obstáculo para que la iglesia sirva en la sociedad y pueda traer transformación en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí, les bendecimos, les invitamos, mire, cada día de domingo a lunes estamos transmitiendo a las 7 de la noche para que usted y su familia sean edificados. Reciban saludos de nuestro pastor Carmelo Borboya, los bendecimos y nos vemos pronto. Dios les bendiga.